Café con Galat. Buenas noches, es un placer estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. Hoy tenemos un tema que a muchos los impactará o les sorprenderá, a otros también les ayudará muchísimo. Nuestro tema de hoy se llama La marca del infierno. Para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Ana Cecilia Osorio, quien es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros Stewart Orduz, él es asesor pastoral juvenil. Y ustedes, como siempre, también son nuestros invitados, así que pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Conduce y dirige doctor José Galat, rector de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Como siempre, un saludo cordialísimo y afectuoso para todos ustedes, queridos teleamigos y teleamigas. Antes de comenzar propiamente el programa y el tema de hoy, que es la marca del infierno, vamos a darle lectura a una carta que me envió el padre Pedro Antonio Garzón Cortés, adscrito a la parroquia de San Tarcisio y capellán del hospital de, ¿qué será? SB. Bueno. Simón Bolívar. Bueno. Simón Bolívar. ¿Qué pasó? Que en la ocasión pasada uno de ustedes nos llamó por teléfono y aquí dio un mensaje y dijo que el padre había primero, en alguna ocasión, había negado la resurrección de Cristo. Segundo, que no creía en la imposición de manos, ni tampoco en el don de lenguas, o que lo sabía por debajeado, qué sé yo. Y, a ver, el otro punto, sí, imposición de manos, don de lenguas, la resurrección de Cristo y los exorcismos, que tampoco creían eso, 4 punticos. El padre Pedro me envía una carta rectificatoria y yo con mucho gusto le voy a dar lectura, pero advierto que algunos puntos de la carta de él pues ofrecen deficiencias y a esas vamos a referirnos después. Vamos a comenzar por la carta. Muy bien, dice doctor José Galat, Un Café con Galat. Un saludo cordial y fraterno con el doctor Galat y su mesa de trabajo. Doctor Galat, aclaro, la homilía del día miércoles 25 de abril a las 5 de la tarde en la parroquia de San Tarcisio, que se me malinterpretó por parte de un señor que lo llamó en su programa a las 8 p.m. y que le dijo que el padre Pedro Garzón, capellán del Hospital Simón Bolívar y adscrito a la parroquia de San Tarcisio, dijo lo siguiente. Primero, que no creía en la resurrección de nuestro Señor. No dije esto, dije, según el Evangelio de San Marcos 16, 15, 20, Jesús aparece a los 11 discípulos y les reprocha de no haber creído en las personas que lo habían visto resucitado. No creyeron en la Magdalena, Marcos 16, 11, ni a los 2 que iban por el campo, Marcos 16, 13. Marcos varias veces se refiere a la resistencia de los discípulos en creer en el testimonio de aquellos que experimentan la resurrección de Jesús. ¿Por qué Marcos insiste tanto en la falta de fe de sus discípulos? Posiblemente para enseñar 2 cosas. Primero, que la fe en Jesús pasa por la fe en las personas que dan testimonio de Él. Segundo, que nadie debe desanimarse cuando la duda surge del corazón. Hasta los 11 discípulos tuvieron duda. Segundo. Bueno, no, un momentico, vamos parte por parte. Sí, el Padre nos envía esta aclaración, pero observen bien ustedes, lo que él dice es verdad, sí es verdad, es cierto, eso es cierto, pero es la parte negativa de la resurrección. Eso es como si yo al hablar del sol me refiriera únicamente a la sombra que produce el sol cuando toca objetos, en vez de hablar de la luz. Como que en este sentido sería como únicamente hablar de lo negativo en relación con la resurrección. Pues no creo que sea correcto. Hay que hablar de la resurrección en sí misma. Y a propósito, precisamente, él tiene razón en esto que dice, es cierto, repito, pero es demasiado
Pobre un sermón que se limita únicamente a la parte negativa. ¿Por qué no habló de la resurrección en sí mismo? Y aún así, hablando de la parte negativa, esto tiene un provecho enorme, porque muchos de los teólogos actuales que niegan la resurrección dicen que fue dizque un agregado que hicieron los los evangelistas posteriormente, un agregado pospascual en la jerga de ellos. Es decir, que les metieron esto de la resurrección para, como decimos en el lenguaje familiar nosotros, para sostener la caña. O sea, clarito, que eso fue una invención de ellos, de los apóstoles. Precisamente el hecho de que no hubieran creído muestra que no fue invención de ellos. Porque si ellos hubieran querido inventar, pues no hubieran negado la resurrección de Jesús y no hubieran tenido las dudas, como efectivamente el Padre dice aquí. En resumen, el Padre no está diciendo ninguna herejía. Él no es ningún apóstata en este punto. Eso es cierto y con gusto lo reconozco. Pero le observo, repito, que si vamos a hablar del sol y hablamos únicamente de las sombras, eso es muy poquito. Y máxime en esta época pospascual, en que hay que reafirmar con vigor la resurrección del Señor. Porque como dice dice Pablo, si Jesús no resucitó, pues nuestra fe es un cuento lindo, pero no tiene ningún fundamento. Vana es nuestra fe, dice claramente San Pablo. Entonces vamos al segundo punto. ¿Qué nos dice el padre Pedro Antonio Garzón Cortés? Segundo, dice que no creía en hablar en lenguas. No dije esto, dije, es comenzar a comunicarse con los demás en forma nueva. A veces encontramos a una persona que no hemos visto nunca antes, pero parece que la conocemos desde hace mucho tiempo. Es porque hablamos de la misma lengua, el lenguaje del amor. La palabra de Dios habita en mí, la asimilo en mi idioma y la comunico para que llegue al entendimiento de la otra persona. Si la persona la asimila, estamos hablando en el mismo lenguaje. Bueno, yo le observo al padre que desafortunadamente y con todo respeto y con cariño le digo que él no sabe lo que es el don de lenguas, no lo sabe. Es exactamente lo contrario de lo que él dice aquí. Mire, es comenzar a comunicarse con los demás en forma nueva. No, es exactamente lo contrario. Y por eso es que San Pablo, en la epístola primera a los Corintios, pues hace esas observaciones críticas, se puede decir, al don de lenguas. Porque dice, miren, el primero que toque es el don de lenguas. Una manera de orar, es eso. Primero que todo, es una forma de oración, y de oración muy grande, pero tiene un inconveniente que es el que señala San Pablo, que en el don de lenguas el sujeto se refiere a Dios y le aprovecha a él, al que tiene el don de lenguas, pero no a la comunidad. Esa es la crítica que hace San Pablo. A pesar de eso, el propio San Pablo dice, pues yo me precio de tener también don de lenguas. No se puede despreciar, porque es un don del Espíritu Santo y nada de lo que regala el Espíritu Santo puede ser despreciable. Sin embargo, tiene esa limitación. Entendamos bien qué es lo que pasa en el don de lenguas. Hay dos maneras de orar. Una manera de orar con la mente, conscientemente, en forma razonable y consciente. Y otra manera, la de hablar en lenguas con el Espíritu. Entonces, cuando yo hablo con el Espíritu, mi mente queda cerrada, pero le estoy dando gloria a Dios, claro. Pero yo mismo muchas veces ni sé qué digo, pero me llena de paz y de alegría, porque sé que le estoy dando gloria a Dios en espíritu, no en la mente. Ese es el punto clave. Entonces, no es una manera de comunicarse con los demás como dice el padre Pedro, no, es exactamente lo contrario. La persona que ora en lenguas no se está comunicando con los demás. No es con el Señor. A no ser, dice Pablo, a no ser que tenga el don de interpretar, y entonces sí comunica a los demás. Sí. Pero eso no siempre sucede así. Y muchas personas tienen el don de lenguas, pero no tienen el don de interpretación. Exacto. Ahora, los que quieran explorar más esto, en 1 Corintios 14, 1, 25, no la leemos porque es muy larga, pero el que quiera va a explorar allá. También va a haber en Hechos 2, hay dos maneras de orar en lenguas. Aclaremos eso también. Una manera de utilizar una lengua existente. Cuando yo oro
comunico a los demás. Eso fue lo que aconteció en Pentecostés. Sí. Cuando los apóstoles comenzaron a orar, nos dice el texto, como judíos venidos de múltiples partes del globo, que hablaban en otras lenguas, de Media, de Persia, de Egipto, etcétera, de Grecia. Sin embargo, los apóstoles que hablaban en su lengua eran entendidos perfectamente por los otros, y los otros los oían hablar en la lengua de ellos. Esa es una manera de hablar. Y la otra es la manera de hablar en forma misteriosa, en que precisamente el único que sabe qué está diciendo es el espíritu de la persona que ora frente al Espíritu de Dios. Bueno, ¿qué más dice el Padre Pedro? Le sigamos el tercer punto. A ver. Que no creía en la imposición de manos. No dije esto, dije, en el día de hoy significa acogida, bendición de Dios, acompañamiento, perdón, el gesto de Dios que toca, que comunica, es la fuerza de Dios, el abrazo de Dios. Jesús quiere estar con nosotros, don que hay en ti. No dijo nada. Pues aquí también es muy impreciso el Padre Pedro, incluso en algunas partecitas pues no es exactamente apropiado. Y no es claro. Sí, no es claro. Acompañamiento, perdón, gesto de Dios que toca, que comunica, es la fuerza de Dios, abrazo de Dios. No. Mire, Padre Pedro, bien clarito, hay dos modos de la imposición de manos. Primero es un rito. Sí. Y un rito a través de es que se comunican, o se comunica un poder o se comunica una gracia. Sí. Eso es lo importante En de la imposición de manos. Comunicar una gracia o comunicar un poder. Y hay dos grandes clases también, la de los consagrados, por ejemplo el obispo. Cuando a usted, Padre Pedro, lo consagró el señor obispo, impuso las manos sobre usted y les dio unas gracias y unos poderes que nosotros los sacerdotes laicos, sacerdotes comunes no tenemos. Usted tiene el poder o la facultad, gracias a la imposición de manos de su obispo cuando lo consagró, de consagrar a su vez el pan y el vino y hacerlos el cuerpo y la sangre de Cristo. Por ejemplo, ese es uno. Le da también el poder de confesar en nombre de Cristo. Eso es importante. Fuera de eso, los laicos. Esa es la forma de los obispos y de los obispos frente a los presbíteros e incluso de los presbíteros que pueden hacer esto también. Pero hay otra que es nuestra, de los que creamos en Dios, que aquí tantas veces hemos citado, que es Marcos 16, 18. Rápidamente, ¿qué dice Marcos 16, 18? Es la de nosotros los laicos. Y es respetabilísimo. Eso no es un gesto, no es la cosa sentimental que usted dice allá, gesto de Dios que comunica no sé qué, abrazo, que quiere estar con nosotros. No. Dice, Marcos 16, 18, agarrarán serpientes. ¿Lo leo desde ahí? Lea. Agarrarán, desde antes, desde los antes. que crean en mí. A los creyentes acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes. Si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Sí, entonces nosotros impondremos las manos sobre los enfermos Y se sanarán. y se sanarán. Si hay fe, ¿no? Si hay fe. Si hay fe, claro, a los que crean en Él. Ahora, por ejemplo, ahora de los consagrados, por ejemplo, en Hechos 6:10. ¿Quieres tú lo buscas y tú, Ana Cecilia, Hechos 6:10? Sí. Y tú me vas buscando en Hechos 13:3. Punto 8. 3 y 8. 13, capítulo 13, 3, 8. Hechos 6:10. Pero no podían hacerle frente porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Hechos 6:10, sí, doctor. No, un momentito. Hechos 6:10. Bueno, 13:3. En 13:3 nos dice, ayunaron, oraron e imponiéndoles las manos los despidieron. Bueno, exacto, con una misión, les dan una misión y unos poderes. También en 9:12, 17, 9:12, Hechos 9:12. 9:12.
y en una visión ha visto a un llamado Ananías, ¿ese? Hechos. 9, 9, 12. Sí, ese y, es, y ¿verdad? brinca al 17. Entonces brinco al 17 Que que en dice... eso sigue y le imponía las manos. Dice, en una visión Saulo contemplaba a un tal Ananías Ah, que entraba es eso. y le imponían las manos Es y en eso. ese momento recobraba la vista. Es eso, le impusieron las manos y recobró la vista. Es lo que dice está en Marcos allí, ¿no es cierto? Bueno, Sí. pero por ejemplo, otros carismas, para otorgar carismas. A ver, mire, por ejemplo aquí, a las viudas, los diáconos, Hechos 6:6. Luego lo llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. Bueno, ahí tienen. Pero hay multitud de casos. Eso no es lo que dice el padre aquí. No es que diga una herejía, pero eso es impreciso. Padre Pedrito. Bueno. Y finalmente, un punto que usted omitió, que es el de los exorcismos. exorcismos. Dijo que expulsar demonios, la persona que nos llamó, dijo que usted había dicho que era cambiar actitudes malas por buenas. No, padrecito, eso no es. Usted tiene un error. Expulsar demonios es coger el bicho y sacárselo Sí. a la persona. Es O eso, los clarito, bichos. clarito. O los bichos. Legión. Legión, dice la Y por, Biblia. y por lo menos en 20 casos en la Biblia dice que Jesús expulsaba demonios y, mire cómo enfatizo, y curaba enfermos, porque la Biblia distingue las dos cositas. Y al expulsar demonios no es que cambie actitudes, no, sacaba de ahí, sacaba al enemigo de él. Sí. Que hablaba muchas veces, es un espíritu que habla, que tiene voluntad. Y que les preguntaba cómo se llamaba y decía legiones. Legiones, por ejemplo, o en fin, espíritu inmundo. Sí. ¿Y por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Sí, Le decían. Sí. No, son personas, padrecito, son personas, los espíritus impuros. Es que los teólogos tan quieren negar eso. Bueno, entonces ya, Padre Pedro, yo me muero la pena, de todas maneras sí quiero decir, me encanta que usted nos haya escrito, que hayamos tenido la oportunidad de hacer estas aclaraciones, y yo no diría que usted es un apóstata, no, pero sí que es impreciso en muchos de sus conceptos. Hasta la próxima con usted, Padre Pedro. Ahora pasamos a otro tema, ahora sí, la marca del infierno. ¿Por qué la marca del infierno? Recuerden ustedes que en la ocasión pasada nos llamaron para recordarnos cómo el presidente Obama de los Estados Unidos, pues ahora va a aprobar una ley que está en trámite desde hace varios años, 2 años, algo así. Una ley muy importante para los norteamericanos, porque es la ley a través de la cual van a recibir los cuidados médicos. Sí, de salud. De salud. Y entonces quieren imponer como requisito para poder recibir los servicios médicos en los Estados Unidos que la gente se deje implantar un chip, Sí. bien sea en las manos o en la cabeza. frente. Bueno, eso aparentemente, dice, bueno, eso quizás sea un método para poder tener orden en el servicio de salud y en prestar muchos otros servicios y beneficios del Estado. Sí, pero la cosa no es tan inocente, porque en el chip va a ir la historia de cada persona y van a ir una multitud de circunstancias que son personalísimas, que son la identidad, que es la persona mismo, se puede decir, casi. Su historia, ¿no? Su historia. Y cualquiera lo puede manipular, ¿no es cierto?, desde otra central. Entonces le muestran apenas la parte positiva, pero no le muestran la otra. Y van a decir que el que no